Hola, hoy vamos a hacer esta maravillosa mantita de plancha, un nuevo tutorial. Es muy práctica, enseguida os explico cómo va. Todo a mano y pegado. Vamos a ello. Aquí estamos con un nuevo tutorial, por petición popular, totalmente. Me lo pedisteis 1000 veces. Vamos a hacer la mantita de la plancha. Es muy cómoda para trabajar en la mesa, para no tener que estar levantándose continuamente cuando tienes que planchar trocitos, sobre todo en el patchwork, y se puede usar tanto con la planchita pequeña como con la plancha grande de casa sobre una superficie, por supuesto que no se os estropee con el vapor. Como es en este caso, pues los tableros estos de mesa de chapa que tenemos de trabajo. Así que os voy a explicar materiales, luego ya sabéis que al final ponemos el listado de materiales por escrito para que lo tengáis. Bien, primera tela, que es la del exterior, de 60 x 75. La segunda es 5 centímetros de contorno menos, con lo cual son 10 centímetros menos. 50 x 65. 4 capas de relleno que son de la misma medida que el interior, que son 50 x 65, y si puede ser, estaría bien que fuera doblada. ¿Lo veis? Que fuera doblada, que no estén los 4 trozos cortados. Pero esto es un proyecto muy práctico también para aprovechar material. Entonces, si tenéis en casa trozos de rellenos que queréis aprovechar, os recomiendo que el primero y el último sean siempre enteros. Pero los dos intermedios pueden ser de trozos. De hecho, tengo aquí 2 trozos cortados para luego enseñaros cómo unirlos, ¿vale? Se pueden unir todos los trozos sin necesidad de utilizar un trozo grande. Y así vamos aprovechando, que también de eso se trata. Después tendremos que usar lo que le llamamos fliselina de doble cara. Realmente no es fliselina ni entretela ni nada, es solo una laminilla de pegamento unida a un papel que se usa con la plancha y convierte las telas en pegatina. Y por supuesto, nuestro material básico de siempre. Tijeras, dedal, importantísimo. Hilo de hilvanar, en este caso, que no solemos usarlo. El hilo al tono de la parte exterior, alfileres, aguja y ganas de trabajar. ¡Empezamos! Bien, vamos a empezar. Ganas de disfrutar tenemos, ¿no? Pues a ello. Apartamos un poquito, primero, la tela que va a ser en el exterior y ponemos del revés la tela que va a ser la principal. Bueno, interior, exterior, después veréis que como va a ser de doble cara, de doble uso la manta, según lo que estemos usando, va a usarse por los dos lados. Como os dije, esta tela es 5 centímetros más grande que el rellenito. Se hace así a propósito para poder colocarla y que nos sobre por lo menos eso, los 5 centímetros todo alrededor. Bien, así como la tenga colocada, bien centrada, más o menos, tampoco tiene que ser exacto porque luego lo vamos a corregir con la tela de encima. Así como la tenemos centrada, vamos a empezar a colocar alfileres. Y lo haremos siempre por las partes del centro, dándole un poquito de tensión. Primero voy a este centro. No sé si tenéis costumbre de tapizar, pero cuando se tapiza es el mismo sistema que se sigue. Primero se colocan los centros además que están emparentados, de un lado y del otro. Esta realmente es un poco grande, yo la hice un poco grande porque ya con picardía la quiero aprovechar para que me quede para esta temporada de tutoriales. Y entonces, claro, yo para esto la necesito un poquito grande. Pero la manta se puede hacer cada uno en el tamaño que queráis. Cada uno ponéis la medida que os guste, que os apetezca. O porque tenéis un trocito de tela y lo queréis aprovechar. O porque tenéis esas mantitas antiguas que se usaban para poner debajo de la tabla de la plancha. O como os decía antes, os sobró un retal de relleno. Pues para todo eso está fantástico este proyecto. Entonces la medida, podéis decidir la medida y en base a la tela poner el relleno, o al revés, poner el relleno y en base a él comprar la tela. O un retal que tengáis por casa, o... Vamos a ver.
ya casi está, y entonces nos vamos a ir a las esquinitas. Las esquinitas las vamos a hacer como si fuera un paquete de regalo. Entonces, la llevamos a doblar. Ay, voy a quitar este para que me dé juego. La doblamos así, en cuadradito, bien estirada hasta el final. Y ahora, sujetando aquí, hacemos la esquina, el ángulo, y lo traemos hacia arriba. Ahí, voy a aflojarlo un poquito. Voy a poner el ángulo un poquito más para afuera para que me suba, eso es, para que me suba el gordito. Así. Tenemos que mirar que esta doblez, este ángulo que nos queda, esté más o menos en la mitad, ¿vale? Que sea un ángulo de 45 grados. Y ahí ponemos el alfiler. Estas mantitas normalmente las hacemos con tejidos con motivos de costura y quedan preciosas. Pero a mí esta vez me apetecieron las florcitas. Acabo de recibir un montón de telitas de primavera y me apeteció el motivo floral, a ver si nos inspira ya un poco. Primavera total. Que las flores, yo como soy media maricuki, ya sabéis, pues las flores siempre dan un toque de alegría. Bien, doblamos aquí, le hacemos la esquinita y lo subimos. Y colocamos eso de manera que más o menos esté ahí en la mitad. Y pongo aquí otro alfiler. Y me falta este. Me apuré mucho a poner los alfileres hasta el final y luego hace falta un poquito de espacio. Así, ¿veis cómo le pongo el dedo? Para que no me doble hasta el final de todo, para que me pille bien esta altura del relleno. Doblo así y lo coloco. Que quede bien a la mitad, ¿vale? Listo. Ahora lo vamos a hilvanar. Bueno, no os dije antes, pero ya os estaréis dando cuenta que no está la máquina de coser, con lo cual este es un proyecto que va a ser todo a mano, pegado y a mano. Así que ahora vamos a hilvanar. Bien, ya vamos a empezar a hilvanar. Lo ideal es que la hebra toméis el carrete y el largo del brazo, ¿vale? Que no sean hebras muy largas. Empezamos a hilvanar, dedal imprescindible, y lo que hacemos es profundizar en la pinchada. Mirad cómo hago. Profundizar en la pinchada, estoy yendo a contra alfileres. Profundizar en la pinchada de forma que notemos que pilla bien varias capas. No es necesario que salga al otro lado, es más, que no salga al otro lado, porque si no después se nos va a ver y no nos interesa, ¿sí? Entonces, profundizamos en la pinchada. Estaba yo diciendo antes, necesitaba un acerico que coger los alfileres tomar los alfileres de la caja es muy incómodo. Y me traje ese que me regalaron, gracias Moncha, de Floristería Mandrágora, que es una preciosidad. Y la verdad lo uso muchísimo, comodísimo. Bueno, pues vamos a seguir hilvanando así todo el contorno. Ya veis que no son puntadas ni demasiado largas, ni demasiado cortas, ¿sí? Pinchamos, salimos adelante. Pinchamos, salimos adelante. Y vamos tensando el hilo, lo justo, tampoco demasiado tenso. Si nos quedamos sin hebra, alargamos. Y así voy a hacer todo el contorno hasta el final. Nos vemos enseguida. Os voy a explicar para las principiantes que a veces me lo comentáis, cómo termino un hilo y empiezo con el otro. Bien, veis que estoy terminando la hebra. Doy las últimas puntadas y antes de quedarme sin hilo, doy una puntada para atrás. Y así como doy la puntada para atrás, dejando 1 centímetro más o menos, un poquitín, ya corto el hilo y cojo la siguiente hebra. Ya tenemos hilvanado todo el contorno. Como veis, prácticamente es todo el marco la misma medida. Si no lo es, no os preocupéis, porque luego lo vamos a corregir con la tapa azul. Bien, al hacer esta técnica de doblar las esquinas, nos queda la tela abierta. Estas partes están abiertas.
Pues ahora vamos a cerrarlas. Os dije antes hilo azul, también nos hace falta un poquito de hilo claro, blanquito de fondo, para coser las esquinitas. Vamos a coser a mano las esquinas y os explico cómo. Bien, vamos a empezar a coser la esquina apuntada, escondida. Os voy a enseñar cómo la hago yo. Saco el alfiler que me está aquí molestando, presiono, bien. Empezamos desde abajo. Vamos a sacar la aguja. En este tejido es muy estampado, vais a distinguir poco el hilo, pero voy a sacar el hilo en el bordecito de la doblez de la tela y voy a volver a pinchar justo en la paralela, al ladito, en la parte de abajo de la tela, pero pegadito, pegadito, casi pinchando debajo de la doblez. Y salgo un poquito más adelante en la doblez, haciendo un poquito de diagonal. Aquí está el hilo que salió, la hebra que yo pinché, y pincho aquí, un poquito más adelante. Saco ahí. Pincho justo en la paralela y saco un poquito más adelante. Ayudaros siempre con el dedal, que para eso es. Pincho un poquito más adelante y empujo con el dedal. Y vamos haciendo todas las puntaditas, pinchando y saliendo en diagonal. Lo importante es que esta puntadita que se hace cuando sale el hilo sea lo más parejita posible, que no se desplace mucho, no es una puntada de basta, es una puntada escondida, que quede casi debajo y que salga un poquito más adelante, intentando también que prácticamente todas las puntadas sean del mismo largo, ¿sí? Si el hilo es lo más parecido al fondo normalmente de la tela, quedará más disimulado. Entonces, cuanto más principiantes sois, intentad utilizar los hilos del tono más parecido a vuestra tela, porque así siempre quedarán las puntadas mucho más disimuladas. Bueno, estoy haciendo así una postura tan rara que veis, para que lo pille bien la cámara, ¿vale? Yo si lo hago no estaría así en esta postura. Bien, llegamos al final y queremos rematar. ¿Cómo rematamos? Pinchamos de vuelta. Salimos donde estaba la última puntada. Tiramos del hilito, que quede tensito. Pinchamos otra vez. ¿Se me ve así? Pinchamos otra vez y antes de que la hebra se cierre de todo este anillito, pasamos la aguja por el medio, damos un tironcito y eso hizo un nudo. Bien, pinchamos justo donde está ese nudo y salimos un poquito más adelante. Damos un tirón y vamos a sentir clic, que el hilo se queda enganchado. El nudo pasó para el otro lado. Bien, cortamos justito y ya tenemos la esquinita rematada. Vamos a la siguiente. Bien, ya cosí las 4 esquinas a mano, ya están cerraditas, ya veis, ya no se abren. Ahora vamos a colocar la tela que va tapando esta parte. Bien, para eso tenemos que darle un dobladillo. Ese dobladillo se lo vamos a dar a la plancha. Primero con la plancha. Y os voy a enseñar un truqui que es muy cómodo para quien no tiene. Yo si me pongo 1,5 centímetros, sí, le vamos a planchar todo alrededor. Pero hay quien no tiene la costumbre y no sabe 1,5 centímetros, o tienes que estar con la cinta métrica. Puedes medir. Bueno, pues yo me hice este invento. Es un truqui que hacéis un papel, un folio, cualquiera, lo dobláis a la mitad y en esta parte le hacéis una rayita que mida 1,5 centímetros de ancho. Lo colocamos así y vamos doblando hasta que, ¿veis? Queda poco, lo traigo para aquí. Hasta que la rayita quede justo al borde. Vamos a estrenar la mantita de planchar antes de estar terminada. ¡Qué bien! ¿Veis? Va quedando planchado. Aún no está caliente la plancha. Vamos a marcar un poquito más. Voy a ir planchándolo todo y os enseño también cómo se hacen las esquinitas, que tienen un toque para que no se vean. Hasta ahora.
Bien, vamos a terminar de planchar el último trocito. ¿Veis cómo lo fui guiando con el papelito al doblar, que me quede justo a la medida de la rayita? Y ahora os voy a decir cómo hacemos para que yo ahora pongo la tela encima y se me va a ver esta doblez de aquí. Y no me interesa que se vea esa doblez. Entonces lo que hago es, le vuelvo a dar una doblez, así un pellizquito a la esquina y la vuelvo a planchar para que ese trocito quede escondido. Quiero que ese trocito me quede escondido, así, que no quede marcado. Si pillamos así, esto muchas veces se ve y hace feo. Le doy otro trocito de doblez y lo marco, así con las 4. Y ahora volvemos. Bien, ya tenemos las esquinitas dobladas otra vez para que queden escondidas y planchado un margen todo alrededor de 1,5 centímetros. ¿Dónde vas? Ahora vamos a colocar la entretela de doble cara o fliselina de doble cara encima de esta parte, que quede bien a la par. Si nos sobresale por fuera, hay que intentar que no toque la tela donde estamos planchando, porque si no se nos van a quedar pegotes en la tabla de la plancha, en este caso en la mantita de plancha. Entonces repartimos así bien. Por aquí me parece que me sobra un poquito de largo. Bien, pues eso se lo vamos a retirar después. Mirad cómo lo estoy poniendo. Queda un filito de tela que no lleva rellenito. Perdón, que no lleva pegatina. No pasa nada, incluso mejor, porque así no tenemos riesgo de que la plancha pegue la entretelita esta por fuera. Así. Bien, con paciencia y poco a poco vamos a ir planchando todo hasta que esté completamente pegada. Bien, ya tengo planchado todo el fliselina de doble cara encima de la tela que ya estaba con el dobladillo hecho. Y ahora vamos retirando el papel. Si en algún momento veis que se viene el pegamentito, la lámina de pegamentito se separa, es que está poco planchada. Hay que volverlo a planchar un poquito más, ¿vale? Dándole bien de calor y vapor. Que la teoría de que las entretelas se pegan sin vapor no es de mi escuela. Bien, y ahora colocamos muy centrado, ahora sí muy centrado. Vamos a intentar que las esquinas nos coincidan, con los ángulos de las esquinitas de la tela de abajo. Y vamos a colocar midiendo de forma que las distancias todo alrededor sean las mismas. Si hacemos coincidir en las esquinitas, ya prácticamente es garantía de que está centrado. Bien, lo llevamos otra vez a la plancha. Le pasamos la plancha y ya queda pegado. Ya tenemos pegada toda la parte que va a ir en el interior con la entretela de doble cara o la fliselina de doble cara. Bien, ahora lo que voy a hacer es coser todo el contorno, así, con la misma puntada escondida con la que cosí las esquinitas. Para eso enhebro una aguja con el hilo del color azul. ¿Os fijáis aquí cómo queda escondidito? Al estar así doblado para adentro, no se nos ve en el lateral la doblez que no nos interesaba. Bien, pincho lateral por el medio para que salga ahí la puntadita. A ver cómo la pillo para que así. Pincho justo en el borde y salgo en el orillito del tono azul. Justo en el lateral. Siempre hay que pinchar lo más paralelo posible a la puntada que sale. Esta puntadita sale lo más paralelo posible. Ahí, y salimos en el azul. El azul ahora está un poquito durito
porque le pusimos la entretela de doble cara y eso, claro, hace que las telas se queden un poquito más rígidas. Y la parte de abajo estoy pellizcando también el relleno, ¿eh? Con esto estoy pellizcando un poquito el relleno, porque así ya, genial, queda todo prendido. ¿Vale? Y al bordecito lo más que podamos, que quede la puntadita escondida. De todas formas, al ser el hilo del mismo color, queda muy disimulado. Bueno, esta postura es lo más incómodo. Lo hago para que lo veáis bien clarito. Así que me voy a poner cómoda con la postura, que es fundamental en el trabajo, ergonomía en el trabajo. Y voy a terminar todo el contorno, ¿vale? Me encanta cómo queda la combinación de las florecitas con las hojitas azules y esta tela, que es un poquito marmoleada. Y así también se va a quedar disimuladita, porque normalmente esta parte se usa para, yo al menos hago así, la parte que va con rígido la uso para cuando se pegan entre telas o se pegan como esta fliselina de doble cara, y esta parte la uso para coser, para planchar costuras que se tienen que abrir o para marcar trocitos de patchwork que estamos uniendo. Uso más este ladito de los rellenos. Termino todo el contorno y nos vemos para el listado de materiales. Bien, lo prometido es deuda. Os dije que os iba a enseñar cómo unir trozos para meter en el medio de la mantita. La capa de arriba entera, la capa de abajo entera, y por el medio podéis aprovechar un montón de trozos que tengáis de rellenitos que van sobrando de otros proyectos. Bien, la manera de unirlo para que no se note nada la unión, que es lo fundamental, que no haya bultos, es cortarlo muy derechito y encararlo uno con otro. Nunca se debe, yo lo estoy haciendo con hilo de hilvanar ya, ni siquiera lo hago con hilo de... Uy, se me fue el nudito. Con hilo de coser. Hay que hacer doble nudo para que nos quede bien. Esto es como se hace el punto de cruz. Podemos hacerlo todas las puntadas en un sentido y luego volver en el otro, o ir haciendo una puntada así y volviendo. Os fijáis que queda un punto de cruz. Bueno, pues a mí me resulta más cómodo hacerlo de manera que vaya inclinándose en un sentido todo y luego a la vuelta al siguiente. Me parece más práctico. ¿Veis? Va quedando todas las puntadas, ni siquiera tienen que ser iguales, ni de la misma distancia, ni nada por el estilo. Lo único importante es que sean puntadas que unen el relleno pero no lo montan. Bien, imaginad que llegamos al final y tenemos que venir de vuelta. Bien, pues hago la cruz y vuelvo a salir a un lado. Pincho siempre en diagonal y salgo siempre en paralelo. Igual que como fui. Pincho siempre en diagonal y salgo en paralelo. Pincho en diagonal y salgo en paralelo. Y lo veis que va quedando un punto de cruz. Lo que tengo que intentar en todas las puntadas es que el relleno no monte, porque si aprieto mucho me va a hacer esto y va a montar. Y ahí luego quedó un saliente que no nos interesa. Pues ya tenéis un truqui más para aprovechar todos los trocitos de relleno que tengáis por casa, para este proyecto y para muchos otros, ¿eh? Listado de material. Material necesario para este proyecto. Cortes de tela. Un corte de 60 centímetros por 75 centímetros para el exterior. Un corte de 50 por 65 centímetros para el interior. El corte de relleno será igual que el interior, 50 por 65. El corte de la entretela de doble cara será 3 centímetros menor en ancho y alto que el corte del relleno y el corte de la tela interior. En este caso nos quedará 47 centímetros por 62 centímetros. Y material básico de costura: tijeras, hilo de hilvanar, alfileres, dedal, aguja, hilo de coser al tono de las telas y plancha.